En este ejercicio me piden calcular el área que existe bajo esta curva que se muestra aquí, entre los límites desde 0.2 a 1.6, es decir, el área que me piden calcular de forma aproximada es esta que estoy encerrando aquí. Entonces, para calcular esta área, me dicen que divida esta región en 3 rectángulos. Entonces tengo lo siguiente, tengo que el valor del límite inferior A es 0.2, el valor del límite superior B es 1.6, y puesto que el problema me pide dividir en 3 rectángulos, el valor de n será igual a 3. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el valor del ancho de cada rectángulo. Entonces el ancho de cada rectángulo se simboliza como delta x y va a ser igual a b menos a sobre n. Es decir, esto es igual a 1.6 menos 0.2 entre 3. Si hago estas operaciones, tengo 1.6 menos 0.2, todo esto entre 3. Me da este resultado que voy a truncar hasta 3 cifras decimales. Entonces voy a escribir el resultado como 0.466. Entonces ese va a ser el ancho de cada rectángulo. Enseguida voy a construir una tabla de la siguiente forma. La primera columna va a ser I. Y lo que significa es el número de rectángulos que estoy utilizando. Como estoy utilizando 3 rectángulos, aquí voy a escribir 1, 2 y 3, porque son 3 rectángulos. Posteriormente, la siguiente columna va a ser X subíndice Y. Como voy a utilizar la altura por el lado derecho de cada rectángulo para calcular el valor de XY, voy a utilizar la fórmula del límite inferior más el valor de Y por delta X. Entonces, si yo utilizo esta fórmula para calcular el primer valor de X, es decir, para calcular X subíndice 1, va a ser igual al límite inferior, que es 0.2, más el valor de Y. Como se trata del primer rectángulo, el valor de Y es 1, y esto va a estar multiplicando al valor de delta X, que es 0.466. Si yo hago estas operaciones, 0.466 por 1, y luego le sumo 0.2, esto da como resultado 0.666. Entonces el primer valor de X subíndice 1, es 0.666. Este valor lo escribo aquí en la tabla. Para calcular el segundo valor de X, es decir, X subíndice 2, puedo utilizar otra vez la fórmula. El límite inferior es 0.2 más el valor de Y. Como se trata del segundo rectángulo, el valor de Y sería 2. Y la Y multiplica el valor de delta X, que es 0.466. Si realizo estas operaciones en la calculadora, tengo que 0.2 más 2, que multiplica a 0.466. Esto es igual a 1.132. Entonces, el segundo valor de X subíndice 2, es 1.132. Puedo nuevamente utilizar esta fórmula para calcular el tercer valor de X que necesito aquí en la tabla. O lo puedo hacer de forma más rápida, conociendo que para obtener el segundo valor y los valores sucesivos, lo único que tengo que ir haciendo es, al valor actual, le sumo el valor de delta X. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo a 0.666 le sumo 0.466, me debe de dar este resultado de 1.132. De la misma forma, si a este resultado le sumo el valor de delta X, que es 0.466, voy a obtener el tercer valor de X que necesito aquí. Entonces 1.132 más 0.466 me da como resultado 1.598. Entonces el último valor de XY debe de coincidir con el límite superior, que en este caso es 1.6. Por los decimales que se dejaron de anotar en el valor aquí de delta X, es que aquí no está dando justamente o exactamente el 1.6, pero prácticamente esto es 1.6. Entonces este valor debe coincidir con el límite superior. Por lo tanto, aunque aquí el cálculo me resultó esto,
simplemente lo podría ajustar para que coincida con el límite superior de 1.6. Lo siguiente aquí en la tabla es calcular el valor de f, que depende de x subíndice y. Lo que representa esto es la altura que tendrá cada rectángulo. Para calcular esa altura lo que tengo que utilizar es la función de la curva de que se trata. En este caso, la ecuación de esta curva es g de x igual a 4 por x por el seno de x cuadrada. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir cada uno de estos valores aquí en esta función para obtener la altura, en este caso de los tres rectángulos. Por ejemplo, para la altura del primer rectángulo, lo que tengo que hacer es sustituir este valor de x aquí en la función. Entonces quedaría g, que depende de 0.666, va a ser igual a 4 por x, entonces queda 4 por 0.666 por el seno de x cuadrada, entonces aquí queda por el seno de 0.666 al cuadrado. Entonces realizo esta operación en la calculadora y obtengo lo siguiente. Primero, me debo asegurar que la calculadora esté programada en modo radianes. Si no está en radianes, pues la programo en modo radianes. Entonces escribo 4 por, así con un paréntesis, la calculadora entiende que se trata de por 0.666. Luego escribo seno, aquí me abrió un paréntesis. Dentro de este paréntesis escribo 0.666, la tecla de elevar a una potencia. La potencia es al cuadrado. Y me salgo de la potencia, cierro el paréntesis, presiono igual, y esto me da el resultado que aparece aquí. Y únicamente lo voy a dejar hasta 3 decimales, es decir, nada más voy a escribir 1.143. De la misma forma, para la altura del segundo rectángulo, voy a sustituir este valor de x aquí en esta función, y va a quedar entonces g, que depende de 1.132, va a ser igual a 4 por el valor de x, que es 1.132, por el seno del valor de x, que es 1.132 al cuadrado. Esto es igual, lo escribo en la calculadora, 4 por 1.132, cierro paréntesis, por el seno de 1.132 a la potencia 2. Me salgo de la potencia, cierro paréntesis, esto debe de ser igual a 4.339. Para calcular la altura del tercer rectángulo, voy a sustituir este valor de x acá en la función y va a quedar g, que depende de 1.6, va a ser igual a 4 por x, entonces va a quedar 4 por 1.6 por el seno de 1.6 al cuadrado, y esto lo hago en la calculadora, 4 por 1.6 por el seno de 1.6 a la potencia 2. Me salgo de la potencia, cierro paréntesis, y esto es igual a 3.515. Entonces esta es la altura del primer rectángulo, la altura del segundo rectángulo y la altura del tercer rectángulo. Lo voy a anotar acá en la tabla. Lo que sigue aquí en la tabla es obtener el área. El área de cada rectángulo. Entonces el área se obtiene multiplicando la base, que es delta x, por la altura, que es f, que depende de x subíndice y. Entonces esto es el área. Para todos los rectángulos, el valor de la base, que es delta x, no cambia. Entonces para todos los rectángulos, el valor de la base va a ser 0.466. Entonces voy a tener el área del rectángulo 1 es a sub 1, a sub 2 y a sub 3 sería el área del rectángulo 3. Esto va a ser igual. Para todas las áreas la base es la misma, 0.466. Y lo que va a estar cambiando para calcular el área va a ser la altura. Por ejemplo, la primera altura es 1.143. La segunda altura es 4.339. Y la tercera altura es 3.515. Entonces, si realizo cada una de estas operaciones, tengo, por ejemplo, que el área del primer rectángulo es 1.143 por 0.466. Esto me da como resultado 0.532.
unidades cuadradas. Para el segundo rectángulo tengo que su área es 4.339 por 0.466. Anoto que el área del segundo rectángulo es 2.021 unidades cuadradas, porque es un área. Y para el caso del tercer rectángulo tengo 3.515 por 0.466. Esto es igual a 1.637. Unidades cuadradas. Voy a borrar estos cálculos para tener aquí algo de espacio. Entonces, para calcular el área total aproximada, lo que tengo que hacer es sumar el área 1 más el área 2 más el área 3. Entonces esto es igual a una sumatoria de la multiplicación de la base, que es delta x, por f de x subíndice y, desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n, que en este caso n son 3 rectángulos, y esto va a ser igual a sumar estos tres valores, 0.532 más 2.021 más 1.637. Me da como resultado 4.19 unidades cuadradas. Entonces esto que está aquí es la notación de las sumas de Riemann. Ahora, para trazar los rectángulos acá en la figura, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo una primera marca aquí en el límite inferior, que es 0.2. Luego tengo una segunda marca que va a ser en 0.666. Va a ser algo más o menos por aquí. Entonces ahí tengo una segunda marca. Tengo una tercera marca que está localizada en x igual a 1.132. Entonces más o menos quedaría por aquí la tercera marca. Y tengo una cuarta marca que corresponde al límite superior de, que es 1.6 por aquí. Entonces en cada una de estas marcas voy a trazar líneas verticales que nada más van a ser unas líneas de ayuda para trazar los rectángulos. Al final las voy a borrar. Entonces con la regla, yo aquí lo voy a hacer simplemente con fines demostrativos, pero hay que hacerlo con regla. Más o menos así quedan las líneas verticales trazadas en cada una de las marcas que se han mencionado. Entonces ahora lo que tengo que ver es concentrarme entre cada par de rectas, observar en qué punto cruza la línea de ayuda o la recta de ayuda con la curva. Por ejemplo aquí, entre este par de rectas me concentro en la que está del lado derecho. De estas dos, la que está del lado derecho cruza con la curva aquí. Entonces en ese punto trazo la altura del rectángulo 1. Sería más o menos ese. Entonces el primer rectángulo sería este. Luego, entre el siguiente par de líneas o rectas verticales de ayuda, me concentro en la que está del lado derecho, observo dónde cruza con la curva. Esta de color verde está cruzando aquí. Entonces en ese punto trazo la altura del tercer rectángulo, que sería este. Tendría aquí como piso al eje X. Y finalmente me concentro en las últimas dos rectas verticales. La que está del lado derecho es esta. Me fijo dónde está cruzando con la curva verde, más o menos está cruzando por aquí. Entonces en ese punto trazo la altura, que sería este. Entonces el tercer rectángulo sería este de aquí. Y ya puedo borrar las rectas verticales que nada más eran de ayuda. Y la altura exacta de cada uno de estos tres rectángulos es la que se calculó aquí. Esta es la altura más exacta. Y el área de cada uno de estos tres rectángulos es la que se calculó aquí. Y el área total aproximada bajo esta curva entre 0.2 y 1.6 resultó con este procedimiento 4.19 unidades cuadradas. Aquí me equivoqué al escribir Riemann, se escribe de esta forma.
Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.